Bueno, muy bien, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana que va a ser, por cierto, muy interesante. Vean ustedes, hay cifras, hay datos de estudios de opinión que son reveladores o por lo menos dan una pincelada de la situación de la opinión pública respecto al coronavirus y esta situación en la que estamos inmersos, que nos ha tomado a muchos, por cierto, de sorpresa. Porque un 86% de los montevideanos tiene miedo de contagiarse de coronavirus y solo un 20% cree que la amenaza es exagerada. Esto según una encuesta que ha realizado el grupo Radar. Vamos a profundizar justamente con estos datos y otros para estar charlando esta mañana con Alén Mizrahi, que es director del grupo Radar, y siempre un gusto recibirte, Alén. ¿Cómo estás? Bien, bien, igual que todo el mundo. Con el tema coronavirus arriba de la mesa, ¿no? Y sí, no se habla de otra cosa. Bueno, lo primero, ¿qué tipo de estudio hicieron ustedes? Para que la gente empiece a entender estos datos que vamos a mostrarles. ¿Qué tipo de estudio fue el que hicieron? ¿Qué los inspiró? Bien, yo formo parte de varias asociaciones internacionales de investigadores de mercado y empecé a recibir una especie de bombardeo permanente de estudios realizados en todas partes del mundo. Entonces, me inspiré en estudios que estaba viendo que se estaban haciendo en otras partes del mundo con otros recursos que los que tenemos nosotros, y en particular me detuve sobre un estudio realizado en Suecia por una empresa que se llama Novus y que estaba haciendo un tracking, o sea, un estudio sistemático todos los días a una muestra representativa de la población sueca. ¿Y qué es lo que preguntaban? Preguntaban sobre la sintomatología, ¿no? Si la persona, si el encuestado en los últimos 15 días había tenido, y estaba toda la lista de posibles síntomas, dolor de cabeza, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, etcétera, etcétera. Había una cantidad de síntomas, todos los síntomas que han sido detectados hasta ahora por la OMS como posibles síntomas del coronavirus. Y entonces le preguntaban a la gente si habían tenido o no. Todos los días sistematizaron esas preguntas. Todos los días. Y entonces después empezaron a hacer promedios de 3 días móviles para, digamos, evitar los altibajos. Y dije, ¿por qué hacen esto? Y empecé a mirar más en profundidad lo que hacían y la hipótesis que estaba atrás de ese estudio es que si se disparaba alguno de esos indicadores en algún momento, o varios de esos indicadores, era una especie de luz amarilla de que quizá en los próximos 15 días iba a haber un aumento de la cantidad de casos diagnosticados con coronavirus, ¿no? O sea, la idea era ver la evolución, no ver una fotografía puntual diaria, sino ver la película, digamos, aunque fuera corta, película del fin. Exactamente, exactamente. Entonces, dije, bueno, esto es interesante. Le mostré el cuestionario, primero le escribí a la empresa sueca, a rostro, y en media hora el dueño de la empresa me mandó el cuestionario traducido al inglés, diciéndome, tomá, es tuyo, usalo y compartilo la información. Bárbaro, entonces lo adapté, lo traduje y empecé a agregarle preguntas más de opinión pública que estaba viendo en otros cuestionarios de otras partes del mundo. Ajá. Por ejemplo, eso que mencionaste vos, cuánta gente tiene miedo de contagiarse, cuánta gente cree que la amenaza es exagerada, y otras preguntas, lo que opina de las medidas del gobierno, si creen que la oposición está teniendo una actitud responsable o no, y lo implementé, diciéndome, bueno, acá no tenemos la posibilidad de hacer una encuesta diaria, es económicamente inviable, pero una encuesta semanal se podría hacer. Y entonces hicimos la primera encuesta a costo nuestro, a costo de la empresa, pensando que quizás después de publicar los resultados y con la intención de seguir haciéndolo en forma sistemática una vez por semana, alguna o varias empresas se interesarían por colaborar con la causa, digamos, porque la idea es difundir esa información, no es quedárnosla a nosotros, sino difundirla para que le pueda ser útil a quien sea que pueda encontrarle utilidad. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué encontraron? Esto fue en Montevideo, con la población de Montevideo. El mapeo es Montevideo. Sí, sí, porque como la inmensa mayoría de los casos está concentrada en Montevideo, dijimos, bueno, vamos a limitarnos a... ¿Vía mail o vía WhatsApp, vía telefónica? ¿Qué tipo de vía? Internet. Autoadministrado, o sea, no hay intervención de un encuestador, y reclutando a los respondentes en las redes sociales, como hacemos habitualmente con las encuestas de opinión pública. Correcto. Dicho esto, presentando la ficha técnica muy rápidamente,
¿Qué encontraron? ¿Qué respuestas y qué datos encontraron que les llamaron la atención? Yo acabo de decir esto del 86% de los montevideanos que tienen miedo de contagiarse de COVID. Bueno, a ver, hay muchísimas cifras, me cuesta mucho acordarme de todo. Lo interesante, en primer lugar, sobre el tema médico, perdón, yo me traje el trencito. Sí, está bien. Y el informe del Usá la ayuda de memoria para poder repasar los datos. Sobre los posibles síntomas, ¿no? Lo más común que dice la gente es el dolor de cabeza, ¿no? El 25% de la población montevideana dice haber tenido dolor de cabeza en los últimos 15 días. Le sigue el resfrío común, nariz que gotea, 17% de la población montevideana. 15% ha sentido cansancio, 15% dolor muscular y en las articulaciones. Eso tiene variaciones muy grandes según edades, niveles socioeconómicos, zonas de Montevideo. 15% ha tenido dolor de garganta, 8% diarrea, 5% tos seca, 4% dificultad para respirar y 3% ha tenido fiebre. Y un poco menos de la mitad, 47%, no tuvo ninguno de esos síntomas. Lo interesante no es cada dato puntual, sino la combinación de varios, ¿no? Entonces, tomamos los 4 más frecuentes o más frecuentemente indicadores de posible coronavirus y solo un 0,1 y algo, o sea... encuadraban en esos datos. Claro, que tenían los 4 síntomas principales, ¿no? O sea, lo que va a ser interesante es medir la evolución de ese indicador, ¿no? ¿Cuántos presentan 3 o más de los síntomas más frecuentes? Estos son datos concretos y certeros, es decir... la persona dice haber... Claro, no, pero me refiero a eso. La persona dice haber tenido estos síntomas. Exacto. Y bueno, sobre la base de uno que cree en esas respuestas, son datos que podemos llamar certeros, entre comillas. Ahora, la percepción de lo que le va a pasar es subjetivo. Sí, hay 2 cosas que son subjetivas. Primero, que es una declaración de la persona y no una observación de un médico. No, está claro, está claro. Es una especie de autodiagnóstico. Sí. Después, las conclusiones que podamos sacar sobre la prevalencia, la incidencia, eso ameritaría un estudio muchísimo más científico en cuanto al diseño de la muestra que lo que estamos haciendo. Claramente. Nosotros priorizamos acá la rapidez, porque es un estudio que se hizo en 3 días, y el poder divulgar los resultados muy rápidamente. ¿Pero te llama la atención este 86% de montevideanos que tiene miedo de contagiarse o no? Sí, nos llamó la atención. En función de todo el trabajo que usted... Después de haber leído todas las conclusiones del trabajo, decís... Mirá, 86% dice que tiene miedo de contagiarse. Es interesante porque lo que surge de acá es... Hay un 25%... Perdón, me equivoqué de gráfica. Hay un 57% que dice que tiene miedo de contagiarse o de que alguien de su familia se contagie. 57% está totalmente de acuerdo con esa afirmación. Y hay otro 29% que está algo de acuerdo. Eso te da 86% que dice que tiene miedo de contagiar. Miedo, la palabra era miedo y la usamos a propósito, de contagiarse él o ella o alguien de su familia cercana. Y un 20% que desafía, digamos, esta lógica. Y después, al lado, inmediatamente después, presentamos otra afirmación que es la amenaza de coronavirus está exagerada en Uruguay. ¿Cuán de acuerdo está con esta afirmación? Y hay solo un 7% que está totalmente de acuerdo con que está exagerado y un 13% que está algo de acuerdo. O sea, hay un 20% que está algo o totalmente de acuerdo con esta afirmación. En el otro extremo hay un 58% que está totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo con que la amenaza está exagerada. Que sea exagerada, es decir, no considera que sea una exageración esta amenaza. Que considera que realmente hay una amenaza. Y tal vez ese dato o esa cifra, Alem, va en línea con otra que estoy leyendo aquí del estudio, y es que un 66% considera que esto va a empeorar. Sí, y ese es el otro dato. Eso nos da una perspectiva. Sí, porque ese es el otro dato que va a ser muy interesante medir la evolución, ¿no? Porque cómo va evolucionando esa percepción de que va a empeorar, mejorar o permanecer igual a medida que vaya pasando el tiempo y que vayan apareciendo más casos, menos muertes, más gente de CTI, menos gente de CTI, más test, menos test.
más medidas del gobierno, etcétera, ¿no? Eso es consecuencia de todo lo que está sucediendo y la percepción de lo que está sucediendo. Entonces, sí, hay un porcentaje muy alto de gente que dice que, o sea, hay un 25% que dice que la situación va a empeorar mucho y otro 41% que dice va a empeorar un poco. Ahí te da el 66. La suma de eso te da 66. 2 cada 3 personas cree que la situación va a empeorar y en el otro extremo hay solo un 20% que dice que va a mejorar. Solo un 4% que va a mejorar mucho, ¿no? O sea, hay una percepción bastante negativa, bastante pesimista de la evolución de esto. ¿Qué dice la encuesta respecto a medidas preventivas? Bien. Los montevideanos están tomando medidas preventivas respecto a esta pandemia de coronavirus. Más o menos, poco, mucho. Bueno, acá obviamente nosotros no estamos en la casa de cada uno para verificar si lo que dicen es verdad o no es verdad. Y acá hay... Y puede haber una respuesta políticamente correcta, evidentemente, porque si estamos frente a una pandemia, yo no tomo las medidas de precaución y vos me lo preguntás, capaz que te digo que sí. Exacto. Por eso pero que acá bueno, también... ahí está la ponderación de la encuesta también, ¿no? Hay que ponderar un poco todo. Bueno, acá otra vez lo interesante va a ser la evolución de esto. O sea, si hoy un 87% dice que no se reúne con amigos ni conocidos en casa ni en lugares públicos, 87 de cada 100, bueno, va a ser interesante ver cómo evoluciona ese 87 a medida que avanza, a medida que pasa el tiempo y que, no sé, la gente o se relaja o no se relaja. Entonces, otra vez, lo interesante no es la fotografía puntual de este 87%, sino cómo va a evolucionar a medida que sigan sucediendo cosas. Igual ese 87% es alto, ¿no? Es muy alto. Si se cumpliera eso, sería exitosa las medidas planteadas, ¿no? Después un 85% dice que se lava las manos con mayor frecuencia que de costumbre, 84% dice que no saluda con besos, ni abrazos, ni apretones de mano. 81% dice que trata de no salir de su casa. Acá otra vez podés ver la parte del vaso llena o vacía. Hay un 19% que no está tratando de salir de su casa. Capaz que es simplemente porque no tiene más remedio que salir a trabajar. Después un 78%, o sea, casi 4 de cada 5 que dice mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas cuando sale de su casa. Eso, la verdad que yo lo he podido comprobar porque vas caminando por la calle y la gente se te aparta. Sí. Cuando uno cruza la vereda de enfrente. Sí, en muchos lugares y muchas personas tienen, digamos, ese distanciamiento social como que lo respetan, ¿no? Tratan de evitar los roces, los cruces. Después, otra vez, mirando ya sea la parte del vaso llena o vacía, hay un 20% que confiesa, entre comillas, haber comprado o estar comprando más alimentos, productos de higiene y medicamentos para guardar. Eso te iba a decir, porque cuando aquel 13 de marzo, donde, bueno, se comenzó a noticiar sobre la situación del coronavirus en Uruguay, fue como una locura, ¿no? Que todo el mundo se volcó rápidamente a los supermercados a copiarse. ¿Qué está pasando ahora con eso? Bueno, 20%... Tal vez esa pregunta la hacías en esos días, esa respuesta era mucho más. Bueno, ten en cuenta que 20% de la población mayor de 18 años no deja de ser más de 200.000 personas. O sea, tenés 200.000, aún si ese 20% es realmente un 20% y no es un 40%, ¿eh? Por lo de políticamente correcto, no deja de ser 200.000 personas que salieron a comprar más cosas de las que necesitaban y es muchísima gente. O sea, no es que todo el mundo se volcó a la calle a vaciar la góndola de papel higiénico. No, pero te llamó la atención. Me llamó la atención que haya un 20% que diga que sí, que lo hizo, ¿no? Y después, el otro porcentaje bajo todavía, que va a ser interesante ver la evolución, es que un 18% dice que usa un tapabocas cuando sale de la casa. 18%. 18%, casi 1 de cada 5. ¿No? Veremos si esto aumenta, disminuye o... ¿Y tu ojo qué dice de lo que ves en la calle? ¿Sabes que no me puse a mirar? Tampoco he estado mucho en la calle. Creo que mi primer salida fuera de un radio de 500 metros de mi casa en varias semanas. Tal vez se pueda ajustar, tal vez sea un poquito más elevado de repente. Sí, sobre todo ahora que hay mucha recomendación, ahora sí. Porque antes como que estaba en duda el tema del uso del tapaboca, si era efectivo, si no era efectivo. Pero ahora como que hay una recomendación importante cuando uno está en espacios públicos o en contacto con otras personas,
que no tienen más remedio que salir de su casa, ahí sí usar el tapabocas. Tal vez ese indicador aumente. Puede aumentar. Y después tenés lo del alcohol en gel. Ahí la A ver. mitad de la gente, 52%, dice que usa alcohol en gel cuando está en lugares públicos. No le preguntamos si lo llevaba encima, si usaba el que estaba en el mostrador en la caja del supermercado, pero dice usar alcohol en gel cuando está en lugares públicos. Ese es un dato interesante también. O sea, otra vez, esto va a ser interesante ver la evolución, ¿no? Bien. Alén, vamos a ir cerrando la entrevista, pero lo que te quiero preguntar es, esto es ¿cuántas mediciones han hecho de esto? Bueno, la primera. Es la primera. Vamos a hacer la segunda, ahora vamos a publicarla la semana que viene. ¿Cuánto? ¿Una semanal va a ser? Una más semana. o menos. Idealmente, ¿Esa va a ser la frecuencia? si logramos conseguir la financiación para hacerlo semanalmente, es la idea. O sea, que sea intervalos regulares. E idealmente también nos gustaría extenderlo a todo el país. Por ahora, como los casos están muy circunscriptos a Montevideo y el área metropolitana muy cercana, digamos, la zona de Ciudad de la Costa y Parque Miramar y los barrios privados, entonces no tenía demasiado sentido extenderlo a todo el país, porque la idea es poder correlacionar esto con la evolución real del coronavirus, y por ahora está circunscripto a Montevideo. Esperemos, toco madera, esperemos que esto siga así. Bueno, volveremos a hablar entonces capaz que en unos días, a ver qué dice esa nueva foto. ¿Te parece? Con todo gusto. Gracias, Alén, por acompañarnos como siempre. Cerramos por acá entonces la entrevista con Alén Mizrahi.